aquí llega el primer vídeo del módulo 5. Como habéis visto en la plataforma, la primera sesión presencial del módulo la vamos a dedicar al diálogo. En este trimestre nos ocuparemos de dos tipos de textos. Uno serán los textos dialogados, que es el que vamos a ver en el día de hoy, y el otro será el texto argumentativo que veremos pues más adelante. Recordad lo importante que son los tipos de texto, porque después en el examen pues nos tocará analizar un texto de una de las dos tipologías que estudiamos en el trimestre y probablemente redactar también un texto de alguna de las dos tipologías que estudiamos en el trimestre. Igual sucedió en el módulo 4, ¿no? Que bueno, os propuse textos narrativos en el examen, tanto para analizar como para redactar. En este trimestre, en este módulo 5, ya os repito, las dos tipologías de texto que estudiaremos serán los textos dialogados en todas sus variedades y por otro lado el texto argumentativo. Bien, centrándonos ya en los textos dialogados, lo primero que tenemos que tener claro es qué es un texto dialogado. Aquí intento definiroslo perdón, con muy pocos conceptos. Es decir, un texto dialogado es un texto en el que se intercambia información, pero que ese intercambio de información se produce entre varios interlocutores, entre dos o más interlocutores. Y además, sobre todo, ese intercambio de información debe ser bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de los interlocutores emite un mensaje, transmite un mensaje, dice unas palabras que son oídas por un receptor, por otro de los interlocutores, que a su vez puede contestar al emisor pues con un nuevo mensaje. En definitiva, se produce el intercambio de información en las dos direcciones, del emisor hacia el receptor y después del receptor, que ahora se convierte en emisor, al primer emisor. Bueno, en definitiva, a eso se refiere lo de el intercambio bidireccional. El concepto, como veis, es un concepto muy amplio y que incluye pues muchísimos tipos de textos dialogados que este curso pues evidentemente no podemos estudiarlos todos, pero bueno, conocer al menos cómo podemos definir el texto dialogado. Otro de los aspectos, otra de las ideas que yo quiero que nos quede claro sobre el texto dialogado es la estructura que puede tener. Hay cientos, decenas, cientos de tipos de textos, situaciones en las que se pueden dar, etcétera, ¿no? Pero así todo, en todas ellas, yo creo que podemos identificar tres momentos o tres partes en todo texto dialogado. Por un lado estaría la presentación que se produce entre los interlocutores, lo que llamamos el saludo entre los interlocutores. En el caso de que los interlocutores se conozcan, pues es una fórmula de saludo de las muy habituales. En el caso de que sean interlocutores que se desconocen entre sí, pues en esa parte estaría la presentación de cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Después de esa presentación llegaría el desarrollo del texto dialogado en sí, que consiste en el tratamiento de los temas. De nuevo aquí, dependiendo de la tipología de texto, de que sea un diálogo formal o un diálogo informal, pues veremos que los temas están pactados o no están pactados, tienen un orden de tratamiento o no. Eso depende del tipo de texto dialogado. Y después, el tercer momento de todo texto dialogado es la despedida o el final, que en el caso de que se trate de un diálogo formal, debe incluir una síntesis o una conclusión de las principales ideas aportadas, y en el caso de que se trate de una conversación entre conocidos o entre familiares, pues es simplemente una fórmula de despedida, desde un simple hasta luego nos vemos hasta un texto un poco más complejo, con abrazo incluido, beso, estrechón, apretón de manos o lo que sea. Bien, esas serían las tres partes que podemos hacer en todo texto dialogado. Hasta ahora ya os he dicho que textos dialogados hay de muchos tipos, hay decenas de tipos de textos dialogados. Si quisiéramos clasificarlo, se me ocurre que en principio podemos hacerlo en dos grandes bloques. Por un lado estarían los diálogos que llamamos informales y frente a ellos los diálogos formales. Fijaos, os he puesto aquí una serie de características de cada uno de ellos para que veáis cómo son diferentes. Por ejemplo, un diálogo informal
es un diálogo en el que no existe una planificación de los temas, sino que los interlocutores van abordando diferentes cuestiones pues de manera libre, ¿no? Y un tema lleva a otro, ¿no? En cambio, en un diálogo formal los temas están pactados, están planificados, tienen incluso un orden en el que se van a abordar, o incluso, como veremos después, un orden de intervención de los interlocutores. Respecto al tema de un diálogo informal, pues yo os lo he definido aquí como de tema libre, porque en una conversación se puede hablar de cualquier cosa. En cambio, en el diálogo formal, habitualmente, pues hay un tema de partida o una cuestión de partida, un tema predeterminado. Pues yo qué sé, ¿no? Un diálogo sobre la cuestión catalana, ¿no? Y todos los que intervienen en ese debate sobre la cuestión catalana pues deben ceñirse a ese tema, a esa cuestión. En el diálogo informal, otra de sus características es que no existe el turno de palabra. Los interlocutores hablan de manera espontánea, ¿no? Incluso se interrumpen, etcétera, ¿no? Mientras que en el diálogo formal sí existen esos turnos de palabra, habitualmente son asignados pues por un moderador, por una persona que hace la función de organizador de ese diálogo, otorgando los turnos de palabra, avisando cuando se escapan del tema principal o centrando el tema cuando es necesario. Y por último, en el lenguaje empleado, el diálogo informal suele utilizar un lenguaje que llamamos medio o coloquial, mientras que en el diálogo formal pues se suele utilizar un lenguaje más cuidado, en el que la corrección gramatical, el cuidado de la pronunciación, la selección de vocabulario pues es mayor que en los diálogos informales. Como ejemplo de estos dos tipos de diálogos, del diálogo informal, yo os he puesto aquí que quizá el más característico es la conversación, la charla, ¿vale? Que todos podemos tener pues con un amigo, con un familiar o con cualquier persona. En cambio, en el diálogo formal, pues os propongo aquí dos tipos de diálogos formales habituales. Uno es el debate, que suele centrarse en una cuestión específica, y después estaría el coloquio, que es una forma de debate un poco más libre, ¿no? En el que, aunque se deben respetar los turnos de palabra y hay más o menos un marco temático común, pero habitualmente los interlocutores pues tienen una mayor libertad pues para proponer nuevos temas, para cambiar de rumbo, etcétera. Eso sobre los tipos. Fijaos que os he puesto aquí una flechita que sale de los tipos y nos lleva aquí a esta categoría, porque no quería yo terminar este vídeo sin hablar del diálogo cuando aparecen los textos narrativos. El trimestre pasado estuvimos estudiando la narración y recordad que hay veces en que los relatos que hemos visto en clase o que os he propuesto en las actividades pues se incorpora a las palabras de los personajes o el diálogo entre los personajes. Eso es lo que llamamos el diálogo en la narración. Es decir, se trata de fundir el texto narrativo con el texto dialogado. Bueno, para reflejar el diálogo en la narración existen dos procedimientos básicos, alguno más, pero dos procedimientos fundamentales que son, o que reciben el nombre de estilo directo y estilo indirecto. ¿Qué es el estilo directo? Como os indico aquí, el estilo directo es aquel en el que se reproducen literalmente las palabras de un personaje. Es decir, el narrador da entrada a las palabras de un personaje y las reproduce tal y como el personaje las podría decir. En cambio, en el estilo indirecto, las palabras de los personajes no son pronunciadas por ellos, sino que es el narrador el que las expresa en su propia boca. No son los personajes, por tanto, los que hablan, sino que es el narrador el que cuenta la conversación entre los personajes. Os he puesto aquí una serie de ejemplos para que veáis, ¿no? De estilo directo, pues dos formas de estilo directo. Por ejemplo, esta primera que dice, dijo Juan, abro comillas, voy al cine y cierro comillas. Fijaos, si os dais cuenta, aquí aparece la voz del narrador, dijo Juan, en tercera persona, un verbo en tercera persona que nos dice que el personaje Juan va a introducir unas palabras que ha pronunciado en determinada situación. Para que quede claro que esas palabras no son del narrador,
sino que son del personaje, se coloca un signo de puntuación, que son estos 2 puntos, y después las comillas. Las comillas al principio y al final de la intervención del personaje. Esa es una forma de reproducir el estilo directo. Otra forma es la que tenemos aquí abajo, que es muy similar a la anterior. De nuevo aparece aquí la voz del narrador, de nuevo el verbo de lengua, el verbo introductorio en tercera persona, el nombre del personaje que va a pronunciar las palabras, igual que arriba el signo tipográfico de los 2 puntos para decir que a partir de ahora van a llegar las palabras del personaje, pero en vez de las comillas se coloca este guión, que como veis es un poquito más largo que el guión habitual, que se llama raya de diálogo, que nos indica que eso es una intervención entre personajes. Normalmente la raya de diálogo se utiliza cuando son varios los personajes que dialogan, ¿no? Y se coloca una raya del diálogo al principio de cada una de las intervenciones de los personajes, mientras que las comillas se suelen utilizar cuando se introduce una frase de un personaje, pero no dialogando con otro, sino pues una frase, una expresión o un dicho de un personaje. La segunda forma de representar el diálogo en la narración es el estilo indirecto. Si seguimos la flechita que nos lleva aquí, nos llevará al ejemplo. Dijo Juan que iría al cine. Si comparamos con las anteriores, fijaos qué cosas han desaparecido y qué cosas siguen apareciendo. Sigue apareciendo la narración en tercera persona, con el dijo, con el verbo de lengua que introduce el diálogo en tercera persona del singular. Sigue apareciendo el nombre del personaje que pronuncia esas palabras, pero ya no tenemos el signo tipográfico de los 2 puntos y tampoco tenemos el signo tipográfico ni de las comillas ni de la raya del diálogo, sino que a través de un nexo que se introduce lo que el personaje debe haber dicho. Pero fijaos que esas palabras del personaje están escritas en tercera persona de una manera indirecta. Eso es lo que llamamos estilo indirecto. Bueno, pues estas son las 2 formas de reproducir el diálogo en la narración. En el estilo directo, bien sea con las comillas, bien sea con la raya del diálogo, o en el estilo indirecto, en el que las palabras se ponen en boca del narrador. Los recursos lingüísticos que se emplean para reproducir el diálogo, pues os lo he comentado ya, ¿no? Por un lado tiene que estar la presencia de un verbo introductorio, lo que llamamos un verbo de lengua. Dijo, contestó, respondió, aclaró, interrogó, en fin, cualquier verbo cuyo significado haga referencia a que un personaje pronuncia unas palabras. Y junto a ese verbo introductorio, pues una serie de signos de puntuación que utilizamos sobre todo en el estilo directo, los 2 puntos, las comillas o las rayas de diálogo. Y este es el tema del texto dialogado. Como veis, no son demasiadas ideas las que tenemos que saber. Tener claro que es un texto dialogado, lo que hemos visto aquí, el concepto de texto dialogado como intercambio de información bidireccional entre varios interlocutores. Después, como todo texto dialogado respeta de una u otra manera la misma estructura, debe haber un saludo entre los interlocutores, el desarrollo de los temas y una fórmula de despedida, y después las tipologías, ¿no? Con los 2 tipos básicos, el informal y el formal, y esta forma específica, ¿no? Que llamamos el diálogo en la narración, de cómo representar ese diálogo dentro de los textos narrativos. Y hasta aquí el primer vídeo de este módulo 5. Como veis, un vídeo más cortito que otro y que, como en otras ocasiones, pues espero que os haya servido para aclarar vuestras dudas. Y nada más. Buenas noches y buena suerte.